En la escritura en hebreo se llama Sulam Hashamayim. Sulam tiene que ver con puerta, ducto, vórtice, torbellino, y Hashamayim de los cielos. Me plantea un proceso ascendente, de algo menor a algo mayor. Entonces, lo profético me va a sacar de una condición inferior para llevarme a una condición superior, mayor. Esto me plantea a un Dios en movimiento, que está haciendo, un Dios que está creando. No es un Dios estático. El Dios de la religión es estático. Todo lo de Dios y su reino trasciende. Y lo que no trasciende es religión. Amén. Y Dios no inventó la religión. La religión es la estrategia de Babilonia para llevar a la inercia a los hijos del reino, para poder neutralizar el proceso ascendente que Él definió para nosotros. Si usted lee la mayoría, por no decir que todos los verbos utilizados, refiriéndose a nosotros y nuestro accionar, nuestro caminar, todos están en sentido continuo. El pentecostalismo habló de la llenura del Espíritu y lo limitó a una experiencia. Y con una interpretación equivocada a hablar en lenguas. Entonces, tener la llenura del Espíritu era hablar en lenguas. Y en ninguna parte dice que era hablar en lenguas. Joel 2, 28 al 30 no habla de hablar en lenguas. Habla del entendimiento profético. Para poder caminar con Dios, yo necesito tener entendimiento profético. ¿Vamos bien? Entonces, la senda del justo se define a partir de un proceso ascendente. De tal manera que si este fuera el torbellino y usted está aquí a la mitad, digamos, del torbellino, usted tiene la capacidad de poder, dada por Dios por supuesto, de mirar hacia arriba y ver hacia dónde Dios le quiere llevar. Pero también usted puede ver hacia abajo y ver de dónde Dios le sacó. Y advertir toda la trayectoria. Y tener un registro de vida desde una perspectiva profética y no un registro de cultos y reuniones. Amén. ¿Me sigue? El tiempo profético no es lineal. Porque si fuera lineal, me va a costar mucho ver mi pasado. Y si me para uno de los gigantes de los que hablaba Iván, adelante no voy a poder ver allá. A veces le llamamos a los problemas gigantes, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabe por qué no podemos ver por encima de ellos? Amén. Amén. Si tú tienes una revelación de Dios, si tú sabes a qué te llamó Dios, ¿cuál es tu propósito? Ningún gigante que te pare al frente podrá tapar tu visión porque estará siempre por encima de él. Amén. Amén. No importa qué tan bajito estés en el torbellino. Amén. Si Dios inició un proceso en tu vida y te dio una perspectiva, te dio su perspectiva de tu vida y de las circunstancias, el gigante no será tan grande. Lo circunstancial nunca va a poder detener lo permanente de Dios. Amén. Si Dios dijo te lo voy a dar, Él te lo va a dar. Amén. Amén. Si Dios dijo vas a llegar, vas a llegar. Lo único que necesitamos es alinearnos con Dios. Entonces, el pasado
aunque sea negativo, se convierte en el aliado para proyectarme hacia lo que Él tiene allá adelante. Amén. Lo otro es que lo profético trae anticipación. Trae anticipación. El rey de Siria se enojó con Eliseo porque todo lo que él planeaba en su cámara más secreta, el Señor se lo revelaba a Eliseo, Eliseo se lo daba al rey de Israel y los anticipaban en la batalla. Eso debe ser muy frustrante. Planear algo y cuando voy a salir a ejecutarlo, ya tengo al enemigo ahí, me anticipó. Y por falta de anticipación, Croacia no quedó campeón del mundo. Y aprovecho para descargar eso que tengo. Anticipación. La gente profética vive anticipada. Amén. Amén. Así es. Cuando Dios creó todas las cosas, dice el Génesis. Estoy solo introduciéndole para... Dice que Dios lo creó todo. ¿Sí? Y después de que creó, dijo que era bueno. Y bueno en gran manera, es decir, no es superable. No se puede superar. Si lo bueno de Dios es buenísimo, ¿cómo calificamos cuando Él dice que era bueno y en gran manera? No hay palabra. La pregunta es, cuando Dios declaró eso, ¿dónde estaba? ¿Atrás en el pasado? ¿En el presente? ¿O en el futuro? Sí, yo sé lo que usted me va a decir. Dios vive en el eterno presente, pero aterricemos el tema, porque cuando hablamos de eternidad se nos escapa nuestro intelecto. Entonces traigámoslo aquí a nuestro contexto. ¿Dónde estaba Dios? En el hoyo faro. Ponga cuidado, porque esto es fundamental. Dios habló la palabra, soltó la palabra. Y como Él es Dios y se lo cree, Él se fue allá adelante a esperar el cumplimiento de todo lo que Él había dicho. Amén. Así es. Entonces Él vio a Adán y a Eva pecar, no lo tomó por sorpresa. Vio a Noé, vio el diluvio, vio a los gigantes, vio a Abraham, vio a un pueblo nacer, ¿sí? Vio a Nehemías reconstruir los muros, a Esdras la casa, el templo, a Yeshua nacer. Hechos 2, el derramamiento del Espíritu, toda la distorsión de Constantino en el siglo III, vio todo hasta nuestros tiempos y vio cuando Yeshua vino a entregarle todas las cosas. Aquí tengo, sí, yo con café tengo, yo no predico con agua, no, con café. Porque sin café es imposible agradar a Dios. Y el justo por el café vivirá. Claro, esa es mi versión de la escritura. Y no solo de café vivirá. Gracias. Y si saben algún otro más, por favor me lo pasan para engrosar mi repertorio. Ok. El Señor vio el milenio y vio al final del milenio a Yeshua entregárselo todo. Eso se llama visión profética. Sigue ahí. Él anticipó todo. Y si nosotros somos hijos de Él, y como dicen, hijo de tigre, sale pintado, nosotros deberíamos tener la misma perspectiva de Él, de anticipación. Con esto se los menciono para que usted vea de dónde estamos saliendo. Porque la religión es inercia.
La religión es un sistema vicioso y viciado que genera estupor, que bloquea el entendimiento, pero que sobre todo bloquea la revelación de Dios. Ese libro que usted tiene en la mano o esa aplicación que se llama Biblia, que debería llamarse Torah. Si no se le revela, usted no tendrá el entendimiento, y no intelectual, el entendimiento espiritual. Entonces la revelación es fundamental, y toda revelación se convertirá en algo profético. Entonces, para que algo sea profético, tiene que nacer de la revelación de Dios. Hoy le dicen profético a todo. Entonces la hermanita le gustó el hermanito, y entonces voy a hacer un acto profético. Y entonces se le arrima así con cuidado y le pone el pie sobre su pie. Todo lo que pisar en la planta. Pues cuando veníamos para acá, vimos un auto, un BMW, el que a mí me gusta. Y yo le dije a Iván, ay, me castigará el Señor con uno de esos. Yo soporto la disciplina, no importa. ¿Verdad? Pero otro a lo mejor hubiera metido el pie por ahí a ver si lo toca. No es un acto profético legítimo, sino una previa dirección de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque Dios estableció las cosas en un orden para que tengan un cumplimiento. Si usted altera el orden, no tendrá el resultado que Dios estableció. Obtendrá un resultado, pero no el de Dios. Y hoy hay algunos que le llaman mover de Dios a un resultado que nunca fue el que Dios predeterminó ni diseñó. Entonces yo te voy a hablar primero de la estrategia que el enemigo usa para esto. Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2. Por favor. Hablando de revelación que genera entendimiento, una cosa es simpatizar con Israel y otra cosa es saber que se es Israel. Amén. Así es. Hoy hay muchos que simpatizan con Israel y necesitan de cosas externas para evidenciar su simpatía, porque no tienen la revelación que genera la identidad. Pero si hay revelación y hay identidad, entonces yo soy Israel. Amén. Amén. Exactamente. Yo no predico el reino, yo soy el reino. Amén. Yeshua dijo, el reino se ha acercado a vosotros. Estaba hablando de él. Y si él está en mí, yo soy Amén. el reino. Entonces yo no predico el reino no se predica, se modela, se evidencia. En el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Verso 2, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la cubrían. Ajá. Entre el verso 1 y el verso 2, algunos creemos que cronológicamente se dio la rebelión de aquel, de Jailel, conocido como Lucifer, Taitán, Mefistófeles, Satanás, etc. De hecho, la palabra Taitán es la base de la palabra Titanic. Deliberadamente así se la pusieron. Por eso se hundió con un pedacito de hielo.
Ese fue el monumento a la soberbia del hombre, Leviatán. Y Dios envió un cubito de hielo. Subió. Ok. Entre el verso 1 y el verso 2, cronológicamente, se dio la rebelión de Rubén. Y en el verso 2 hay 3 palabras que son fundamentales. Si usted sigue leyendo, dice, y la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas la cubrían y además estaba anegada por agua. Dice, y el Espíritu de Dios se movía o incubaba sobre la faz de las aguas. En el verso 1, Dios creó. En el verso 2, lo que encontramos es el producto de la rebelión de Satanás y la batalla que se libró. Y luego vemos al Espíritu de Dios trabajando para restaurar lo que había entrado en deterioro. A partir de ese momento empieza el proceso de restauración para cumplir el plan eterno de redención. Amén. Que inició por gracia de Dios. Y tal es su gracia que el Cordero fue apartado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que la gracia siempre ha existido. Amén. Amén. Así es. Así es. El dispensacionalismo, que es griego, dicho sea de paso, nos dijo que había 7 dispensaciones, y la quinta es la de la ley, comillas ley, y la sexta la de la gracia. Entonces no hubo gracia en la ley, ni en las otras anteriores. Dios es un Dios de gracia. Amén. Así es. No es algo que Él hace, Él es gracia. Amén. Así es. Ok, sigo entonces. Estas 3 palabras son fundamentales. Tohu, que se traduce como desorden. Babohu, yo las separo. Muchos las plantean en un solo concepto. Babohu, que es vacío. Y Hoshech, que es tinieblas. Tohu es desorden. Alterar el orden, la naturaleza y la forma. ¿Cuál es el tema hoy con la ideología de género? Ir en contra de la naturaleza, porque la naturaleza define, regula, limita. Ellos trasladaron esto a un tema de cultura. En la cultura no hay límites. La naturaleza sí los pone. Amén. Amén. Lo biológico se define a partir de naturaleza. Amén. Entonces vi un día de estos una entrevista que le hacen a una persona, bueno, una mujer con su pareja, pero resulta que esa mujer se operó, era hombre, y se operó, porque descubrió que había una mujer atrapada dentro de él. Una mujer en cuerpo de hombre, ok. Entonces se hizo la operación transgénero. Tiene su pareja. No, espérese. Peor. No, peor lo que le voy a contar, peor que eso. Entonces ella tiene una confesión que hacerle a su pareja, él, ¿verdad? Tiene una confesión que hacerle a su pareja, que es el macho. Entonces le dice: mi amor, desde que nos conocimos me has gustado y yo te he amado, pero hoy tengo un problema. Descubrí que soy lesbiana. Me gustan las mujeres. A ver, yo dije, como decimos en mi tierra, pare el autobús que aquí me bajo. Un momentito. Era hombre, se operó y se hizo mujer. Entonces, le confiesa a su pareja después del tiempo que es lesbiana porque le gustan las mujeres. Es su naturaleza. Ajá. Entonces, otra
que entonces dice que es hombre. Nació mujer y dice que es hombre. Ah, y está en el hospital porque tiene un cáncer de próstata. Como diría aquel, que alguien me explique. Vea, por eso se lo estoy mencionando. Ponga cuidado, porque lo que yo le estoy mencionando tiene que ver con la constante del trabajo del enemigo. No es solo lo que pasó por la rebelión y bueno, la tierra quedó desordenada. No, no, no. Es una constante. Hay un patrón que usted lo puede encontrar en la Escritura. Amén. Así es. Entonces, alterar el orden, la naturaleza y la forma. Babojú, vacío. Anular total o parcialmente lo divino en algo o en alguien. Cuánticamente, vacío significa la ausencia de luz. Vacío tiene que ver con ausencia de diseño y tiene que ver con ausencia de código de gobierno, es decir, Torah. Así es. Cuando se altera el orden, se violenta lo que es por naturaleza. Aquello cambiará su forma. Invertirá el diseño o se alterará el diseño, anulando los códigos de gobierno. Si tienes Torah, te mantendrás en el diseño. Amén. Así es. Y no quiero agregar nada a lo que ya Iván nos dijo. Usted solo sume. Y José es el resultado de Tohu y Babojú. José es tinieblas. Ahora permítame decirle algo. La palabra José, los rabinos establecen que no es tiniebla de se fue la luz y quedamos oscuras. La definición de tiniebla es como 1000 noches en una. Una oscuridad tan densa que se podría partir casi que como un cuchillo. Es decir, una dimensión. El desorden altera la dimensión de origen para introducir en otra dimensión. Vamos. En Colosenses 2, ¿qué dijo Pablo? El apóstol Pablo dice que fuimos trasladados. ¿De dónde? No. Hay una palabra clave ahí que usted no puede brincarse. Potestad. Dice de la potestad, de la jurisdicción, de la... Aleluya. De la jurisdicción, de la dimensión donde opera el espíritu del aire, de las tinieblas. Y fuimos trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. A otra dimensión. Amén. Así Amén. es. Entonces, las dos simientes operan en dimensiones diferentes. Así es. Exacto. Por eso dice, gracias, ¿y qué comunión tienen? Amén. La luz Con las tinieblas. con las tinieblas. Ninguna. Y por eso estamos aquí. Para seguir separando. Así es. Tinieblas entonces es error. Así como desorden es perversión. Mi pueblo perece, dice el proverbista, porque le faltó. No. El hebreo dice, porque le faltó visión profética. Mi pueblo perece, no por falta de conocimiento, no el conocimiento intelectual,
La visión profética genera conocimiento. Amén. Revelación. Para que haya conocimiento tuvo que haber entendimiento. Eso fue lo que el Señor, lo que el Señor le dijo a Daniel. Vio de Daniel. ¿Qué le dijo? Que él tuvo entendimiento. Eso es tebuná en hebreo. Son 3 palabras: Da'at, tebuná y jokmá, que van juntas. Da'at es revelación profética. Tebuná es entendimiento de lo que fue revelado. Y jokmá es sabiduría, la correcta aplicación de lo que me fue revelado. Entonces, alguien podría recibir correctamente, pero interpretar incorrectamente Así es. y aplicar incorrectamente. El resultado no será el mismo. Así es. ¿Sigue ahí? ¿Cuánta gente hay que sí recibe de Dios, pero interpreta mal lo que Dios le dijo? Y obviamente lo aplica mal. El mapa que se trazó tiene la ruta equivocada. Por eso hay 42,000 denominaciones. El problema no es que Dios no habla. El problema es que nosotros entendemos lo que nos conviene. Ay, ay, ay. Bien, sigo. Tengo mucho que decirles. Entonces, vacío tiene que ver con destrucción, con destruir. ¿Para qué? Para llevar a zona de error. ¿Qué es el error? Le hago una pregunta. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira. Definamos entonces verdad. Verdad es conocimiento cierto que orienta y dirige. La verdad no es algo, la verdad es alguien. Se llama Yeshua. Entonces, lo contrario a eso es la mentira. El error es un estilo de vida contrario a la verdad, que usa como estrategia la mentira, la seducción, el engaño, etc. La mentira es solo una herramienta. El error es lo que define un estilo de vida que es contrario a la verdad. Entonces, una persona nacida de nuevo puede estar en error. Nació de nuevo, sí, diezma, ofrenda y todo eso, pero está en error. En un área de su vida, o camina en una doctrina de error. ¿O cómo cree usted que surgió el tema de que la mujer no debía usar pantalones? Decía un tío abuelo mío que era pastor pentecostal de hueso colorado. Él decía: las pantalonudas se van para el infierno. Y el infierno no es un lugar, es una metáfora de un estado. El lago de fuego es otra cosa. Ok. Entonces vea el punto. El trabajo del enemigo es crear el desorden, alterar lo establecido, que va a llevar a establecer un diseño pleno. Aquello que nació de la revelación de Dios, que define un trazo. Y con el trazo, la construcción del diseño se ve alterado por la estrategia del enemigo, es decir, desviado. Que lo cojo se salga del camino. Proverbios 16:9 dice lo siguiente: el hombre de su propia intención o de su propio corazón
traza su camino, mas en lo eterno lo endereza alineándolo con el suyo. Es decir, todo lo que nosotros planeemos sin la revelación de Dios, sin el consejo de Dios, sin la dirección de Dios, que siempre traerá diseño, nos va a sacar del camino, nos va a sacar del trazo que Él definió. Lo profético es caminar sobre lo que Él ha establecido, lo que Él habló y definió como un trazo. Entonces, lo que sale de mi corazón, lo que yo planeo sin estar en acuerdo con Dios, me va a sacar de ese trazo. Yo no estoy hablando de perder la salvación. Estoy hablando de zona de error que abortará el propósito. ¿Cuál es el siguiente paso? Entrar en vacío. Anular lo divino en alguien, en algo o en alguien. Toda lesión de identidad tiene que ver con este trabajo. Se nos perdió la identidad. Somos Efraín, somos Israel. En un punto del camino, esto se nos perdió y hubo una estrategia siguiendo estas pautas que sacó al pueblo de Dios del camino. Provocó el quebrantamiento del diseño y estableció un antidiseño o un contradiseño. Anuló los códigos de gobierno, la Torá, y llevó a zona de error. ¿Qué es la religión? Inercia. En las tinieblas no hay aceleración. Vamos. ¿Cuántos han oído un demonio hablar? Bueno, ¿quién ha oído un demonio hablar? Hablan en frecuencias muy bajas. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Ellos son energía opaca. Fueron energía blanca, pura, limpia. Son energía opaca. Operan en frecuencias bajas. ¿Cuántos han oído hablar cuántos han oído cantar los ángeles? Cantan en frecuencias altísimas, más allá de nuestros registros. Porque la escala en la que se mueven ellos no tiene 5. Ok, ¿qué le quiero decir con esto? Que entrar en zona de error es entrar en inercia. Otra de las características de la revelación es que produce aceleración. No solo anticipa, sino que también produce aceleración. Cuando a usted Dios le toca, voy a usar el lenguaje popular, cuando a usted Dios le toca, entre otras cosas, a usted no le dan ganas de salir corriendo a hacer de todo. A ustedes tres sí, qué bueno. ¿Verdad que sí? ¿A qué se debe eso? ¿A que se emocionó? No, va mucho más allá. Es que algo se activó dentro de ti. Entonces la activación te impulsa a la acción. La religión te fosiliza en la silla. Amén. No hay expectativa, no hay aspiraciones. Entonces, el mundo
Y el sistema secular se lleva tu esfuerzo, hasta tu dinero se lleva. Pero quien está caminando sobre el trazo está activo. No es activismo porque tienes un norte, hay una dirección de Dios y estás haciendo todo lo que se debe hacer para que aquello tome lugar. Entonces entendés que como un hijo, eres un complemento constructor con Dios, porque la palabra Baná define plan de construcción y de la palabra Baná se desprende la palabra ven, hijo. Un hijo es un complemento constructor con Dios. Cuando Dios te revela, te hace socio de la empresa. Amén. La revelación de Dios te hace socio de Él para construir juntos. Amén. Amén. Y Él te da los planos para que los veas. Te da la maqueta de lo que Él quiere construir. Si ya, esto es lo que quiero que construyamos. Amén. El error te castra espiritualmente, limita tu potencial. En la religión, ¿cuántas personas han partido con el Señor? Hermosas, llenas del Señor, y nunca supieron cuáles eran sus dones. Y ni pregunto de los que están aquí. ¿Alguno de ustedes ha asistido a una escuela de dones? No donde se dan dones, porque eso los da el Espíritu de Dios, pero donde se activan los dones. ¿Cuántos de ustedes han estado en un taller de activación de dones? Muy pocos. Pues bueno, un día mi esposa y yo nos vamos a invitar a un taller de dones, para que haya una activación, para que usted sepa cuáles son los dones que el Señor le entregó, porque todos tenemos dones. Y no uno, porque los dones operan a veces en parejas, en tríos, entonces no es uno solo, no, hay varios dones. Así es. Y no son 9. ¿Cuándo? No son 9, yo tengo una lista de 32. Gracias. Aceleración entonces. Saber cuál es el propósito de Dios para nosotros es clave. Amén. Se llama sentido de propósito. Entonces, y parte de la esencia de lo que Gustavo transmitió tiene que ver con eso. O sea, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿A qué estoy ligado? ¿A qué pertenezco? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi función? Entonces, cuando yo salgo allá afuera, la cosa cambia, la cosa es diferente, y te creo perfectamente que cuando vos, desde la perspectiva correcta, fuiste a evangelizar con aquel grupo, las puertas se abrieron y la gente respondió, porque tiene que ver con diseño. Amén. Exactamente. Tiene que ver con el diseño correcto. ¿Qué es lo que rompe esa inercia religiosa? Lo profético. Así es. Pero de orden. Bien entendido, lo profético rompe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso en el que Dios nos ha metido. ¿Por qué? Porque en el siglo segundo y el siglo tercero se alteró el diseño de Dios para su pueblo. Y surgió el término iglesia, eclesía, que nunca debió haber estado. Así es. Porque sustituyó el término, que es más que un término, es un concepto, Kehilá, que significa comunidad de creyentes. Y eclesía es una asamblea que se convoca temporalmente y circunstancialmente. Eso significa eclesía, iglesia. Nosotros no somos una asamblea que es convocada de gente que no se conoce, de gente que no tiene cosas en común. Esa palabra, ya en sí esa palabra nos está condicionando y está definiendo un paradigma. Ninguna palabra es inocente. Así es. Toda palabra está ligada a un pensamiento.
Y ese pensamiento es una ideología. Y esa ideología está ligada a una fuente que la nutre. Y hasta donde yo entiendo, solo hay dos: ideología de reino y la ideología babilónica. Luz y tinieblas. Chao. La zona gris es una utopía. No existe. Dios nos está desarraigando del antidiseño Así es. de más de 2000 años de oscurantismo religioso. Porque en siglo segundo y siglo tercero, y en el próximo taller, yo voy a entrar en detalles históricos para que ustedes vean cómo fue esa estrategia y a través de quién se dio, de desarraigarnos de nuestras raíces. Que como bien dijo Iván y también lo dijo Gustavo, y yo lo reafirmo, no tiene que ver con el judaísmo rabínico. Tiene que ver con las raíces del reino. Amén. Tiene que ver con el origen. Entonces, al sacarnos de ahí, se me generó un diseño distorsionado que lesionó primeramente la identidad de pueblo. Todo lo que es de Dios y de su reino trasciende. Y lo que no trasciende es religión. Y en la religión no puede haber unidad. Solo en el diseño original y en el origen habrá unidad real. Amén. Entonces, hacia ahí vamos. ¿Qué es lo que Dios ha estado hablando? Ahora sí, páseme la siguiente. ¿De qué ha estado hablando Dios? Voy a usar un pasaje que tiene que ver con la casa de Efraín y tiene que ver con las dos casas. Amós 9:11, que habla del tabernáculo caído de David. Y me perdonan si con esto voy a pisar más de un callo. Porque la restauración del tabernáculo caído de David no tiene nada que ver con alabanza. Así es. Es una interpretación incorrecta. De la Escritura. ¿Qué tabernáculo tuvo David? Lugar santísimo. David no tuvo un tabernáculo. Entonces vamos despacio para explicárselo. Lo primero que es importante que entendamos es, dice, en aquel día. ¿Qué significa esa expresión? Expresiones como en aquel día y después de esto, como tiempos del fin, apuntaban a la venida del Mesías. Es decir, cuando se habla del fin del mundo, ese es un concepto de la mitología. La Biblia no habla del fin del mundo, habla de la renovación de todo lo creado. Amén. Así es. Así es. El Señor le dice a Daniel 12:4, cierra y sella las palabras de este libro hasta los tiempos del fin, hasta que todo se acabe. ¿Para qué? Si es el libro de las revelaciones. Y al final entonces sale Juan, sale seguro Juan o qué sé yo, Daniel, al final de todo, ya ahí todo, cuando se acabó el milenio, dice, ay vean, ahora sí vamos a poder leer el libro de las revelaciones. ¿Ya para qué? Ponga cuidado. Lo que el Señor está diciendo a Daniel es,
ese libro va a ser abierto cuando el Mesías descienda, resucite y ascienda. Cuando usted lee Apocalipsis, y se buscó quién fuera digno de abrir el libro y de romper sus sellos. Amén. Y apareció Yeshua. ¡Ja! Acababa de resucitar. Entonces, cuando dice aquí, en aquel día, ¿a dónde está apuntando?